¿Cuánto dan gloria a Dios todavía? Busque por favor conmigo Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer ahí para introducirnos al tema de hoy. Es el propósito de la carta a los Efesios. Ese es el tema de hoy, el propósito de la carta a los Efesios. Pero vamos a leer Primera de Timoteo 1:3. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Hasta ahí voy a llegar. No se me ha olvidado que le dejé una tarea. Aleluya. ¿Cuántos leyeron Efesios? Levanten la mano los que ya leyeron Efesios. El gran poder de Dios, hermano. Bueno, Efesios es una de las cartas sumamente importantes entre Efesios, Colosenses, Timoteo. Son de las cartas que mencionamos la vez pasada, cartas que fueron escritas estando en la cárcel el apóstol Pablo. Y a esta carta en especial se le llamaba la carta para la iglesia, porque tocaba puntos que vamos a tocar hoy que tienen que ver con las falsas doctrinas. Y el apóstol Pablo quería tomar muy en cuenta, abordar algunas corrientes espirituales que se movían en ese tiempo y que probablemente usted y yo las oímos hoy y no son tan nuevas como nos parecen. Son a veces corrientes doctrinales, corrientes espirituales añejas, viejas, pero que de alguna manera como que entran en moda de nuevo. ¿Ha visto que la moda como que regresa a veces? Ya está un poco de moda el pantalón acampanado, vi yo por ahí. Y eso era viejísimo, de la época de los jóvenes, de mi tiempo, pues, ¿verdad? No tanto, no tan viejo, pero por ahí anda la cosa. Como que regresan y dan, como que toman fuerzas. Las doctrinas espirituales, diabólicas, humanistas, de repente como que vuelven a tomar fuerzas y vuelven a resurgir entre una sociedad que no conoce la palabra, que no conoce la escritura, y los vuelve a envolver en el engaño, en la mentira, porque Oseas dice que el pueblo del Señor se perdió por falta de conocimiento. La falta de conocimiento de las escrituras y aún en lo secular afecta la vida de una persona para siempre. Por supuesto, mucho más la falta de conocimiento de Dios lo puede perder por la eternidad y lo puede desviar del camino del Señor, porque no lee las personas, perdón lo que voy a decir, no leen las cartas. Aleluya. No las leen. Entonces viene cualquier otra cosa un poquito efervescente, un poquito a la moda, y confunde a la gente porque no tienen el conocimiento de Dios. Entonces Pablo se dio cuenta que en el pueblo de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, que vimos, ¿se recuerda usted el ambiente que tenían? ¿Se recuerda usted el ambiente que tenían? Era un ambiente idólatra, porque adoraban a la diosa Diana. Tenían un templo grandioso, el templo
de Diana era uno de los templos más grandes en ese tiempo y de mayor adoración. Entonces no solamente la idolatría se movía en Éfeso, sino que también hablamos acerca de la magia. ¿Se acuerdan? De la hechicería, de la brujería. Porque en el libro de los Hechos dice que cuando los de Efesios abrazaron la fe y abrazaron la verdad, se dieron cuenta del error en que estaban y sacaron los libros que habían comprado y los quemaron. Y fue grande, era una cantidad enorme de dinero que habían gastado en libros de magia y de hechicería. Es muy común que al ser humano le gusten las cosas ocultas, le gusten las cosas secretas, las cosas que no tienen explicación. Y buscan, el gran problema es que buscan las ideas, las explicaciones en libros equivocados y terminan en lugar de tener claridad de algo, terminan más confundidos. Eso también se estaba moviendo en Éfeso. Y las dos corrientes que se habían expandido en todo Éfeso tenía que ver con el judaísmo, el judaizante, y tenía que ver con lo que los teólogos o los estudiosos le llaman pregnosticismo. Estas eran las dos corrientes más fuertes, judaizantes y pregnosticismo. ¿Por qué pre? Porque el gnosticismo todavía no había surgido como una religión, como una filosofía, no había surgido a plenitud, pero ya habían indicios de eso y por eso le llaman pregnosticismo. Entonces acompáñenme por favor a las escrituras y vamos a ver esas dos corrientes falsas que pueden envolver a cualquier persona. En el día de hoy las pueden envolver por falta de conocimiento del Señor. Entonces mire lo que dice Gálatas capítulo 6 versículos 12 y 13. Acompáñenme ahí. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Si usted se recuerda, estudiamos un poco la carta de los Gálatas también, pero por el área de los discipulados, y encontramos ahí que la iglesia de Galacia había recibido muy bien la palabra, se habían convertido. Pablo lo dice de esta manera: ustedes habían comenzado en el espíritu y están terminando en la carne. Vosotros corríais bien, pero ¿quién os fascinó? Dice Gálatas. Una versión dice: ¿quién os hechizó para que no creyereis la verdad de Dios? Entonces mire, hermano, el haber conocido al Señor Jesucristo en el corazón es obviamente llegó la vida eterna. Pero la Biblia nos habla de cuidar nuestra salvación, ¿sí? La Biblia habla de cuidar nuestra salvación. La Biblia nos dice que hay de aquel hermano que no cuida una salvación tan grande. Entonces eso nos habla de que una vez que ya la verdad de Dios llegó, nuestra tarea es cuidarla, es protegerla, es meternos bajo la sombra de Dios para que nada ni nadie nos pueda desviar de la verdad. Esto, aunque se oye como que fuera un esfuerzo humano, en realidad no lo es.
totalmente. En realidad no podríamos esforzarnos si no fuera por la gracia de Dios que está en nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, como diciendo, ya tienes la gracia de Dios. Por lo tanto, no te va a hacer falta nada para que puedas cuidarte, protegerte. Cuando uno se desvía, es, hermano, porque se descuidó de la vida personal de adoración con Dios. Se descuidó de la vida de conexión, de la vida de unidad con Cristo. Se desconectó. Y entonces el enemigo aprovecha las debilidades del creyente cuando se aparta de Dios. Con un poquito que uno se aparte de Dios, hermano, la puerta es como que la dejáramos abierta. Es como que la dejáramos abierta. La Biblia dice: el que aportillare su vallado, así dice, el que aportillare su vallado, lo morderá la serpiente. Aportillar el vallado es como dejarla abierta, un poquito. Y como el diablo no pide permiso a usted, el diablo no toca primero, me permite pasar. No, si él se mete, ve un corazón debilitado, ve un corazón apartado, ve un corazón descuidado, ve un corazón que perdió la conexión con Dios, que perdió la comunión con el Señor, y lo aprovecha. Lo aprovecha. Por eso cuidar nuestra salvación, aunque suena que es un esfuerzo nuestro, en realidad es el no desconectarnos de Dios. Nos da toda la capacidad de permanecer firmes ante cualquier ataque del enemigo. Amén, hermano. Bye. Entonces, ¿en qué consistía el judaísmo? ¿O en qué consistía los judaizantes? Voy a aclarar esta parte. No es que los judaizantes quisieran que los creyentes se convirtieran al judaísmo. Fíjese que no. Lo que ellos querían, o lo que ellos pretendían, era que se podía vivir el cristianismo usando todavía todas las enseñanzas judaicas. No sé si me doy a entender. Ese es ser judaizante. Es decir, usted ha oído, voy a tener cuidado en lo que voy a decir, porque no tengo duda que algunas personas sí se han convertido al Señor. Pero por ejemplo, usted ha oído el judío mesiánico. Aleluya. ¿Ha oído usted eso? De eso. El judaísmo mesiánico es un término, o son términos que se usan para personas judías que se han convertido a Jesucristo. Fíjese. El problema es que quieren creer en Cristo, pero sin dejar las costumbres judías. Y ahí se les complica la cosa. Se les complica porque empiezan a querer vivir dos vidas. A cumplir todo lo que dice el judaísmo, pero también creer en Jesucristo. Y ahí se complica la vida. Entonces, el judaizante en el tiempo de Éfeso y Galacia era: miren, crean en Cristo, está bien, pero circuncídense. Crean en Cristo, pero guarden el sábado. Crean en Cristo, pero hay que hacer las fiestas judías. Hay que hacer el Shabbat, hay que hacer las fiestas, todas las fiestas que están en el Antiguo Testamento. Y entonces empiezan a combinar dos estilos de vida: el cristianismo unido al judaísmo. Y entonces ahí entran en problemas, porque aquello
aquello era una figura nada más de lo que ahora es real. ¿Cuántos dicen amén? El sábado solo era una figura del día de reposo. Pero en el Nuevo Testamento, nuestro día de reposo es Cristo. No es un día. De hecho, todos los días los hizo el Señor. ¿Qué día es más santo ahora? Ninguno. Todos los días deben de ser santos, porque todos los días nos los ha dado el Señor para que nos gocemos y nos alegremos. Entonces estos querían, por ejemplo, de alguna manera pretendían hacer que los cristianos se circuncidaran, y de esa manera omitían que los persiguieran. Pero entonces cedían a lo que la ley decía. Entonces hoy en día es muy común encontrar creyentes tratando de guardar la ley. Hoy en día. Y no coma cerdito, porque eso es pecado. Peor pupusas de chicharrón. Aleluya. ¿Verdad? Porque eso es pecado. Eso era pecado. Y entonces Pablo, considerando que pues se habían convertido algunos, decía de ellos: miren, yo lo que sé es que de todo lo que hay en la carnicería, comed, comprad sin preguntar. De todo. Ahora, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Por causa de la salud está bien, uno puede omitir un tipo de comida por causas de salud, pero no por causa de la religión. Ese es legalismo. Si es por causa de la religión, entonces estás cayendo en el legalismo. Si es por causa de la salud, esa es otra cosa. ¿Me doy a entender, hermano? Si es por causa de la salud, está bien. Ya te dijeron que el chile te hace daño. Ya le dijeron que no coma tantas carnitas. Ya le dijeron que no coma tantas, ¿cómo le llaman esas tan ricas que son, hermanos? Las quesabirrias. Vaya, güey. Tenga cuidado. No, son tan ricas, hermano, pero hay que cuidarse también, ¿verdad? Pero algunos no toman café por la religión. Aleluya. Si es por salud, está bien. Si es por religión, estás en el legalismo. De la misma manera, por ejemplo, nuestra vestimenta. No, es que eso no me lo pongo por mi religión. Estás en el legalismo. Si no te lo pones porque no te queda bien, esa es otra cosa. Aleluya. Si no te lo pones porque no te gusta, está bien. No te pongas algo que no te guste. Pero si no te lo pones porque no, es que me van a regañar en la iglesia, ese es legalismo. Y no me lo pongo por tal cosa, por esto. No, el creyente debe de saber vestirse conforme el Espíritu le indique. Conforme el Espíritu. No es la iglesia la que pone tallas, modas, medidas, colores. De repente me apareció alguien diciendo: eso es pecado. ¿Por qué usan velo de colores? Me dijo alguien a mí. Tiene que ser blanco, porque el blanco significa pureza. Si lo que Dios ve es el corazón puro, no ve el color. ¿De qué sirve un color blanco si el corazón está negro? Aleluya. Mejor que sea negro el velo, pero el corazón blanco. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Miren pues. Entonces en la iglesia, en la casa del Señor, que no sea por religión que uno suprime algunas cosas de su vida.
algún peinado, algún color, algún cosmético. En algún lugar del mundo, no sé si usted lo conoce, pero yo sí, muy bien. En algún lugar del mundo, la iglesia no permitía que el hombre usara bigote. No lo permitía. Era prohibido. Mucho menos el pastor, va. Que ya ni se me mira porque está blanco. Pero era prohibido. Era prohibido porque eso era símbolo de mundanalidad. No sé cómo era el juego ahí. Pero eso es legalismo. Caer en el error de que te vistan, que tienes que comer, qué hacer, qué no hacer, eso es legalismo. El que tiene el Espíritu de Dios se sujeta a la voz del Espíritu. El que tiene al Espíritu de Dios sabe cómo vestirse para vivir, para presentarse con honestidad. ¿Sí? La Biblia habla de decoro. Decoro, no de color. La Biblia habla de decoro. El decoro es vestir con modestia, vestir con honestidad, vestir de tal manera que no afecte el alma de otra gente, ni de uno mismo, ¿verdad? Esa es la manera de vestir. ¿De qué le sirve a veces a la jovencita ponerse faldas y andan así, ¿ve? A cada rato. Ya no da más, la falda ya no da más, pues ya no estira. Entonces, el legalismo puede estar presente en las iglesias cuando te quieren obligar a hacer algo por mandamiento humano. Si es mandamiento de Dios, sí. Si es mandamiento de Dios, sí. Si es mandamiento humano, aunque sea sabio quizás, pero no debe de imponerse. Debe de ser un consejo sabio para alguien, pero no una imposición a una persona, porque entonces se vuelve legalismo. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces los judaizantes eso era lo que estaban haciendo. Gálatas capítulo 5 verso 4. Esto es bien importante porque el legalismo en cualquier medida nos desliga de Cristo, y eso es peligroso. Mire lo que dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque cualquier tipo de legalismo en nuestra vida puede desligarnos de la verdad de Dios y nos puede desligar de Cristo. Nos desliga de la gracia de Dios. La gracia, hermano, no es, como bien lo dice la Escritura, la gracia no es libertad para pecar. No es eso la gracia. La gracia es la libertad, hermano, que el Espíritu te da para decidir voluntariamente entre lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la gracia. ¿Cuántos tienen gracia de Dios? Entonces, usted es libre. Usted es libre de tomar sus propias decisiones. Pero si se equivoca, también lo va a seguir las consecuencias. Pero usted es libre. Por eso Pablo habla de esa libertad. No uséis vuestra libertad como para pecar, como causa para pecado. No. La gracia de Dios es la libertad que el creyente tiene de tomar sus propias decisiones. Aún dentro de la iglesia, no es el pastor el que te impone qué hacer o qué no hacer. Es el Espíritu de Dios que te debe de hablar.
El ministro o el pastor de la iglesia lo que hace es dar consejo. Dar consejo, no leyes. Da consejos, no imposiciones. Da consejos, no órdenes. Da consejo de la palabra. Ahora, usted decide si seguirla o no. Pero por eso el consejo que debe de dar, sobre todo si es algún tipo de caso, el consejo debe de estar basado en la palabra, ¿verdad? Si usted está peleando con alguien, lo más seguro es que le diga: mire, vaya a arreglarse con él, vaya a ponerse a cuentas, vaya a pedir perdón si es necesario, arréglese y póngase a cuenta. ¿De dónde sacó eso? De la Biblia. La Biblia lo dice, que perdonemos a los que nos han ofendido, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Nunca le voy a decir: mire, usted parece firme y dele un par de cuentazos. No le puedo decir eso. No le puedo decir. Si la esposa no se sujete, dele un par de cuentazos, va a ver si no se arregla. No puedo decirle eso. No es bíblico. No es la palabra. El orden es para el esposo, ¿cuál es? Amarla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sobrellévela. Ore por ella. Háblele, aconséjela. Dígale que no le parece tal y tal cosa, pero hasta ahí. ¿O no? La palabra, el consejo. Pero sí me interesa. Yo quiero que se lleve en su corazón este texto. Los que se quieren justificar por la ley han caído de la gracia. Y eso es peligroso. Eso es peligrosísimo, hermano. Si usted es de las personas que empieza a juzgar a la gente por su manera de vestir, por su manera de peinarse, por su manera de los zapatos, porque cómo se maquilló, cuidado, usted está siendo legalista. Pero es que mire, hay que mire cada quien cómo se viste. Si se pintó demasiado, pues ella es la que se va a ver mal, ¿verdad? Pues uno no puede andar ajustándole las medidas a nadie. Es el Espíritu de Dios el que te va a hablar, te va a ajustar, te va a poner en el orden, te va a enseñar a vestirte, te va a enseñar a hablar con decoro, con cuidado, te va a enseñar el Espíritu. El que tiene el Espíritu de Dios sabe cómo honrar a Dios. Y entonces el Espíritu lo empieza a ajustar a uno. Bueno, veamos un último versículo, Gálatas 2:11. Este texto es tremendo, yo creo que usted lo conoce. Gálatas 2:11. El apóstol Pedro estaba cayendo en dos tipos de vida. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, oiga, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Oiga esto: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué le parece? Con los gentiles se comían las pupusas de chicharrón y con los judíos hacía a un lado el platillo. Es pecado, eso es pecado. Eso lo hace ser hipócrita, lo hace vivir dos vidas.
¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que Cristo vino a hacernos libres. No para vivir otra vez en yugo, no para vivir otra vez en el legalismo. Somos libres de hacer lo que usted y yo queramos mientras estamos bajo la voluntad de Dios. Si no nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a hacer lo que se nos antoje. Y eso nos va a meter en líos, nos va a meter en pecado, nos va a meter en muerte y nos va a meter en consecuencias. Pedro tuvo que ser reprendido duramente por Pablo, porque hasta se estaba llevando en cuenta a otros, a Bernabé y a otros judíos se los estaba llevando en cuenta. Entonces no es extraño que un legalista contamine a otros. Aleluya. No es extraño. De repente se juntan los legalistas y empiezan a señalar a medio mundo. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Bueno, ¿cuántos están entendiendo? Ese es el judaísmo. 2. La segunda corriente espiritual era lo que le dije, el prenosticismo. La palabra gnóstico, oiga esto, la palabra gnóstico dentro del contexto religioso, gnóstico es el conocimiento místico o esotérico basado en la participación directa con lo divino. En otras palabras, gnosticismo es la mezcla de las cosas divinas con las cosas esotéricas. Eso es gnosticismo. Por eso los gnósticos tienden mucho al estudio, pero al estudio misterioso, al estudio oculto, al estudio en secreto. Por eso es que normalmente, por ejemplo, el gnosticismo, los mormones y otros tienen esferas secretas en su interior. Mientras más se va adentrando en el conocimiento, le van dando otro nivel de conocimiento y le van dando secretos más ocultos entre ellos. ¿Sí me doy a entender? Así funciona. Entonces, ¿pero qué tipo de conocimiento? Bueno, Pablo nos lo da por ejemplo, en Colosenses 2:18. Nos habla de un tipo de gnosticismo y dice, Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, hablando del premio del Evangelio, afectando humildad y oiga, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Culto a los ángeles. ¿Se acuerda usted que en Efesios 6, vamos a llegar en algún momento ahí, pero el apóstol Pablo habla de principados, potestades, gobernadores, y esto lo dice porque el gnosticismo tiene ese tipo de órdenes angelicales, pero se estudian y buscan el conocimiento de seres angelicales. Por eso no es extraño, si no me equivoco, me avisa, o si me equivoco me avisa. A los mormones hablan del ángel Moroni, ¿sí? ¿Quién es ese? A saber usted, a saber qué diablo es, porque angélico no es, del cielo no es. Y este ángel es el que le dio toda la revelación del conocimiento mormón a Smith, a uno al profeta mayor, y de ahí han tenido otros profetas.
Pero su libro base no es la Biblia. Su libro base es el libro del Mormón, la Perla del Gran Precio y otros libros. Y si usted no lea, bueno, si no me leyó Efesios, no va a leer ese tampoco. Pero oiga, perdón de que pero mire, pero si usted ve partes de ese libro, son partes ocultas de cosas divinas. Porque si hablan de Dios, hablan de Cristo y hablan de muchas, de ángeles y todas las cosas, pero hablan cosas como ocultas, secretas, que no se las revelan a nadie. Como por ejemplo, una de las cosas más tremendas que ellos practican es el bautismo de los muertos. Se bautizan por los muertos para salvar a los que ya murieron. Hacen que una persona se bautice y diga: yo me vengo a bautizar en nombre de mi abuelo fulano, de mi abuela no sé quién, de mi bisabuela, para salvarlos. Eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Y todos los nombres de los entre comillas, de los salvos, para que realmente sean salvos, tienen que estar allá en Utah. Ahí están los archivos de todos los congregantes a nivel mundial. Y si no está su nombre ahí, es como que no está inscrito en el libro de la vida. Así de fuerte. Entonces, pero a medida que van avanzando en el estudio, se van metiendo en cosas ocultas, secretas. Por ejemplo, el gnosticismo, una de las cosas más fuertes que ellos practican es la práctica de sacar el alma del cuerpo para ir a hacer visitas. Esa es la idea. Bueno, eso lo hacen los chamanes también, los brujos. Entonces empiezan a hacer prácticas esotéricas, hechiceras, y los meten en ese ambiente, pero hablan de Dios, hablan de lo divino, hablan de lo astral, hablan de el alma se puede sacar del cuerpo y va a ir a otros países y luego regresa sin problema. Esa es otra cosa, hermano. Ese es el gnosticismo. No es algo nuevo, es viejo. Leemos otro versículo. Por eso es que Pablo en Gálatas, en Colosenses habla del culto a los ángeles, fíjense. Pero en Gálatas dice, Gálatas 1:8, Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como, fíjese, mire cómo es el apóstol Pablo de duro, porque se pone él también. Aún nosotros, si les empezamos a enseñar un evangelio que no es el bíblico, sea anatema. ¿Y sabe qué es anatema, hermano? La palabra anatema es algo que es destinado a la destrucción. Eso es anatema. Sea destinado a la destrucción. Entonces lo manda uno a la destrucción si empieza a hablar cosas que no son bíblicas. Tremendo. Pero dice, aún nosotros o un ángel del cielo, como ya previendo, hermano. Es que no vaya a creer que las apariciones angelicales son nuevas. Las apariciones angelicales son antiquísimas. En el Antiguo Testamento habían apariciones angelicales. En el tiempo de María habían, en el tiempo de Jesús hubieron apariciones angelicales. Sí, angelicales del Señor.
Pero también habían ángeles caídos, también trayendo mensajes para otras personas. Por eso Pablo dice: probad los espíritus. Si un espíritu no confiesa que Jesús es el Señor, no es de él. Entonces se puede probar un espíritu. Ojalá que nunca se le aparezca a uno, ¿va? Pero si se le aparece, pruébelo. ¿Eres ángel de Dios? ¿verdad? Jesús es el Señor. Jesús murió y resucitó. Jesús es tu Dios. Ya va a ver que se va a ir. Aleluya. Ya va a ver, digo yo, como que le va a aparecer. ¿Va? Bueno, pero pasa. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia. Yo he tenido experiencia, no de un ángel que se me ha presentado, pero sí me han llegado a veces a estorbar, a tratar de estorbar espíritus. Y lo que he hecho es reprenderlos. En el nombre de Jesucristo, no tienes derecho de estar aquí. Te vas en el nombre de Jesús. Y se van. Se van. Porque no pueden soportar el nombre de Cristo. No pueden soportar el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el gnosticismo, dijimos, es el conocimiento místico, esotérico, secreto, entre hechicería y brujería casi, hermano. Eso. Vaya, un versículo más, hermano, y voy a terminar. Mateo 10:27 dice, Mateo 10:27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Voy a usar este pasaje en el sentido de lo que el Señor estaba diciendo. Cuando la Biblia dice lo que os digo en tinieblas, no es que Dios esté en tinieblas. Se está refiriendo a las reuniones que tenía con los discípulos aún de noche. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuidado con esa palabra tinieblas, porque puede decir, uy, el Señor estaba en tinieblas. No. Se está refiriendo a las tinieblas de la noche, a la oscuridad de la noche. Y el Señor les compartía a los discípulos hasta altas horas de la noche, hermano, hasta el amanecer. Les compartía la palabra del Señor. Lo que me oyen en la noche quiere decir eso. Lo que me oyeron en la noche, ustedes díganlo a la luz. Como diciendo o como queriendo decir, el evangelio no es una doctrina oculta, sino que es un mensaje proclamado al mundo y a todo el público en la luz de Jesucristo. No hay cosas ocultas en el evangelio. Eso es lo que quiere decir. No hay cosas ocultas. Lo que está revelado en la Biblia. Lo que está en secreto, eso le pertenece al Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Las cosas reveladas le pertenecen a los hombres. Pero el evangelio no es un evangelio místico, no es un evangelio de secretos. Aunque la Biblia habla de misterios, pero no misterios en que están como en lo oculto, sino los misterios ya fueron revelados por el Señor. Los misterios de Dios ya fueron revelados, está en la palabra. Entonces, a los misterios que se refiere es a las cosas que desde el Génesis se iban a empezar a revelar progresivamente hasta el día de hoy. ¿Sí me doy a entender, hermano? Desde Génesis hasta que vino Jesús, las cosas eran en misterio, eran en sombras. Pero cuando vino Cristo, las sombras se convirtieron en luz. El evangelio no es de cosas secretas.
El que le digamos, mire hermano, inscríbase en el instituto, en la escuela de obreros. No vaya a creer usted que le vamos a compartir ahí cosas misteriosas para que usted salga medio raro de ahí. No, Dios guarde, hermano, Dios nos libre con semejante cosa. Lo que vamos a enseñarle ahí son las cosas que están reveladas del Evangelio y que todo creyente debe de conocer, nacido de nuevo. No hay cosas ocultas, no hay sótanos. En nuestras iglesias no hay sótanos como en otros lados. En nuestras iglesias no hay entierros, no hay gente enterrada, no hay bebés enterrados, no hay misticismo enterrado como en otros lados. No, la iglesia y el evangelio es la luz de Dios para el mundo. ¿No dice la escritura que nosotros somos la luz? Somos luz, no misticismo, no misterios, no secretos, no este grupo, solo en este grupo se hablan cosas secretas que no puedes oír hasta que pases a otro nivel. No. Si tenemos niveles de enseñanza, no es para enseñar cosas misteriosas. Si hay niveles de enseñanza, es por un orden teológico, un orden de enseñanza que sea desde lo más fácil hasta las cosas que cuestan comprender, pero que no son cosas misteriosas, son cosas reveladas de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Jesús reveló cosas tan profundas, pero cuando las revelaba con enseñanzas tan sencillas. Porque él no estaba buscando que no le entendieran. Solo aquellos a los cuales Dios decidió que no le entendieran, como está escrita. Por eso les empezó a hablar en parábolas, dice, para que oyendo no entendieran. Pero ¿de quiénes se estaba refiriendo, hermano? Se estaba refiriendo de los legalistas, a los fariseos, a los escribas, que lo buscaban no para oírle la palabra, sino para encontrar errores en Cristo. Para eso lo oían. Pero note usted que al principio no les habló en parábolas. Al principio les abrió el camino, les extendió la palabra, les extendió toda la revelación. Pero cuando vio que solo le preguntaban para acusarlo, solo lo preguntaban para encontrar un error, entonces empezó a hablarles en parábola, como diciendo, estos de todos modos no van a entender, entonces que no me entiendan nada, punto. Pero esa fue una decisión de él, porque Dios conoce los corazones, pesa los corazones, y cuando los haya mentirosos se cierra el Señor, ¡pum! Cuando los encuentra mentirosos se cierran, ¡bum! Y ya no les revela nada. Es tremendo. El Señor es tremendo. Pero el evangelio no es para tener secretos, sino verdades reveladas en Dios. Termino con este texto, si me da tiempo. Segunda de Timoteo 3:16. Este es un estudio, no es devocional. 3:16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la escritura, para prepararnos para ser hombres y mujeres perfectos en la buena obra del Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer una oración breve para cerrar. Y le prometo que esta es la última vez que le digo: lea Efesios. Esta es la última vez que se lo digo. Lea Efesios.
para que cuando entremos a estudiar usted pueda comprender lo que estamos hablando. No tenga yo que ir hasta el versículo, sino, ese ya lo leí. Sí, así dice el texto. Usted pueda corroborarlo en la palabra y podamos aprender juntos las verdades de Dios. Padre, gracias te damos por esta noche, por la bendición de compartir tu presencia, tu palabra. Señor, hacemos una oración esta noche especial para que tú nos guardes de toda mentira, de todo engaño, de toda doctrina falsa y maestros falsos que quieran desviarnos de la verdad de Dios. Señor, te ruego que guardes a tu pueblo bajo la sombra del Altísimo. Señor, somos tus hijos, somos tu pueblo, y te rogamos esta noche que cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre, cada esposos, cada hijos, cada nietos sean guardados bajo tu sombra, Señor. Guárdalos del peligro, guárdalos de la acechanza, guárdalos de las persecuciones, guárdalos, Señor, de todo mal, y que podamos, Señor, ver tu mano poderosa actuando, aún en los tiempos más difíciles, que podamos ver, podamos contemplar tu gloria, porque creemos que tu pueblo es guardado por tu mano poderosa. Tú eres el Dios milagroso, el Dios que abre caminos, el Dios que guarda a su pueblo. Extiende, Señor, tus alas sobre todo tu pueblo y sean guardados de todo mal, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, esta noche. Yo te ruego que lo bendigas a tu pueblo y lo protejas de toda obra mala. Guarda nuestros corazones del temor. Guarda nuestros corazones del miedo. Y guarda nuestro corazón en tus manos, Señor. Porque en tus manos estamos seguros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.